Seguí a mi esposo a una iglesia y descubrí que se iba a casar con otra. Pero lo peor aún faltaba. Una mujer, parada bajo la lluvia, observa en silencio cómo el amor de su vida se arrodilla frente a otra. No grita, no llora, solo aprieta los dientes mientras el sacerdote dice: aceptas a esta mujer como tu legítima esposa. Lo que nadie sabe es que ya tiene una esposa. Y ella está mirando. Un recibo olvidado. Una mentira bien dicha. Un vestido blanco que esconde una verdad podrida. Ella no vino a rogar. Vino a ver con sus propios ojos hasta dónde llegaba la traición. Y lo que descubrió es mucho peor de lo que imaginaba. ¿Qué hace una mujer cuando su historia es borrada sin aviso? ¿Y si te dijera que no vino a detener la boda, sino a terminarla a su manera? ¿Querés saber lo que pasó? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia de traición, transformación y verdades enterradas. Comenta de qué país nos ves y si alguna vez te mintieron así. Catalina no sospechó la traición el primer día que Javier llegó tarde a casa. Tampoco cuando cambió su loción por otra más intensa, ni cuando empezó a ducharse apenas cruzaba la puerta. No, el amor ciega, o al menos eso le gustaba repetir a sus amigas. Pero la intuición femenina, esa vieja aliada que nunca falla, comenzó a gritarle a voces lo que su razón no quería aceptar. Una noche, mientras preparaba la cena, él recibió un mensaje, sonrió levemente y se levantó de la mesa sin darle explicaciones. Trabajo, murmuró. Pero el trabajo no usa corbatas nuevas a las 9 de la noche. Catalina, sin decir palabra, apagó la estufa, tomó las llaves y lo siguió. No sabía a dónde iba, pero algo en su pecho ya ardía como una premonición. La lluvia comenzó a caer justo cuando su auto se detuvo frente a una iglesia iluminada, vestida de flores blancas, como si celebrara un cuento de hadas. Catalina, empapada, con las manos temblando, bajó del coche y se acercó. Dentro, los invitados aplaudían. Un piano sonaba, y entonces lo vio. Javier, su esposo de 17 años, su compañero de luchas, estaba de pie frente al altar. No solo eso, a su lado, una joven de vestido blanco sostenía un ramo con la mano temblorosa. El sacerdote sonreía. Catalina tragó en seco. Aquello no podía ser real. No era una boda. No era su esposo. ¿O sí lo era? ¿Cómo se sobrevive a algo así sin gritar? Podría haber irrumpido, detener la ceremonia, hacer un escándalo de esos que terminan en las noticias de mediodía. Pero no. Catalina retrocedió, su dignidad aún intacta, su orgullo hecho trizas. Caminó hacia la puerta, pero entonces escuchó una frase que la paralizó. Javier Salas, ¿aceptas a Teresa como tu legítima esposa? El nombre retumbó como un trueno. Salas, su apellido, el apellido de su hija. Porque sí, Catalina y Javier compartían una hija adolescente que en ese momento dormía sin saber que su padre estaba a punto de destruirles la vida. El mundo de Catalina se fracturó en 1000 pedazos, pero no cayó. A veces, el alma sangra en silencio. Volvió a casa en automático. Ni siquiera recordó cómo condujo. Solo recordaba la cara de Javier bajo ese altar, tan sereno, tan hipócritamente feliz. Entró, se quitó el abrigo mojado y lo dejó caer en el suelo. El reloj marcaba la medianoche cuando él regresó. ¿Dormías?, preguntó con ese tono ensayado que usaba cuando mentía. Catalina asintió. Por dentro, su mente ya urdía lo que sería la reconstrucción más superadora de su vida. Porque si bien esa escena había sido emocionante en el peor de los sentidos, no sería el final de su historia, sino el comienzo de una batalla silenciosa. A la mañana siguiente, la rutina se fingía normal. Javier tomaba café y leía el periódico. Catalina lo observaba como si lo viera por primera vez. Cada palabra que salía de su boca le parecía un disfraz, una actuación barata. Ella sabía que algo no encajaba, que lo vivido la noche anterior no era un sueño. Y si lo era de esos que despiertan con pesadillas. Decidió no enfrentarlo aún. El silencio es un arma que corta más que cualquier grito. En el trabajo, se encerró en su oficina, pidió un café doble y comenzó a buscar en registros civiles. Tenía que confirmar lo que su corazón ya sabía. Lo que encontró fue peor que cualquier sospecha. No existía ningún acta de matrimonio entre ella y Javier. 17 años de vida juntos, una hija, una casa, un perro, y legalmente, no era nada. Un golpe seco al pecho. Catalina sintió que el aire le faltaba. Era como si su historia hubiese sido borrada del mapa. Una mujer sin papeles,
sin nombre, sin historia ante la ley. La traición no solo era emocional, era estructural, profunda, fría, premeditada. Volvió a leer los documentos una y otra vez, esperando que hubiera un error, una omisión. Nada. Javier nunca la registró. ¿Por qué? ¿Desde cuándo lo había planeado todo? Esa noche, no durmió. Se sentó frente a su computadora, iluminada apenas por la lámpara del escritorio, y empezó a investigar a la tal Teresa. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde había salido? ¿Cómo había conquistado en meses lo que ella había sostenido por años? Encontró su perfil en redes sociales. Una actriz joven, con publicaciones de castings fallidos, frases motivadoras y fotos junto a Javier en eventos discretos. El corazón de Catalina latía con furia. No era solo una amante, no era una aventura, era un reemplazo, una impostora, un reflejo de lo que Javier quería y que, aparentemente, Catalina ya no era. Mientras avanzaba en su investigación, descubrió que Teresa trabajaba en una pequeña compañía de teatro y vivía en un apartamento lujoso, a apenas 2 cuadras de la casa que compartía con Javier. Ese detalle le erizó la piel. Era como si su vida se desarrollara en paralelo a la de otra mujer, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Decidió ir. No podía quedarse con la duda. Con los nervios a flor de piel, se acercó al edificio, esperó en la esquina, y entonces los vio. Javier y Teresa, juntos, en la ventana, riendo. Brindaban con copas de vino. En la mesa, una vela encendida, como si fuera una escena romántica sacada de una película barata. Catalina no lloró. Ya no. Estaba vacía. Miraba esa imagen como quien observa su propia muerte. Y sin embargo, algo dentro de ella comenzó a encenderse. Una fuerza distinta. No la de la tristeza, sino la del despertar. El dolor se transformaba lentamente en otra cosa, en determinación. Tomó su celular, sacó fotos. Tenía que documentar, guardar cada prueba, no por venganza inmediata, sino por justicia. Porque si iba a salir de esa ruina emocional, lo haría con dignidad, con inteligencia, con estrategia. Estaba empezando a convertirse en alguien nueva. Una mujer emocionante no por el drama que vivía, sino por la fuerza que empezaba a cultivar. Y entonces, algo le llamó la atención. En el basurero del edificio, entre bolsas de papel y envases de comida rápida, un sobre con detalles dorados sobresalía. Lo tomó, sin saber qué encontraría. Al abrirlo, el corazón se le detuvo un instante. Era una invitación de boda. Pero no cualquiera. Estaba dirigida a los padrinos de un evento benéfico que incluiría una ceremonia simbólica entre Javier y Teresa, con transmisión en vivo. Catalina sintió que el mundo daba vueltas. No solo quería casarse con ella, quería hacerlo públicamente, exponer la mentira como si fuera verdad. Y entonces lo entendió todo. Eso no era una infidelidad casual, era una demolición planificada. Catalina apretó el sobre con fuerza. No sería una víctima silenciosa. Algo dentro de ella cambió esa noche, frente a ese contenedor. Ya no era solo una mujer herida, era una arquitecta de su propia reconstrucción. Y mientras caminaba de regreso a su auto, con la ropa mojada, el corazón roto y los ojos brillantes, solo una idea le cruzaba la mente. Si él quería brillar frente a todos, entonces ella lo eclipsaría. El amanecer no trajo alivio. Catalina se despertó con los ojos secos, no por falta de lágrimas, sino porque ya no le quedaban. Al lado, Javier dormía plácidamente, como si la noche anterior no hubiera prometido amor eterno a otra mujer. Ella lo observó con una mezcla de asco y fascinación. ¿Cómo se puede mentir con tanta facilidad? ¿Cómo se puede llevar una doble vida sin temblar de culpa? Durante el desayuno, él habló del tráfico, del nuevo cliente del bufete, del aumento de sueldo. Catalina asentía en silencio, fingiendo interés, mientras su interior se cocinaba lentamente en una mezcla de rabia y lucidez. Sabía que tenía que hacer algo, pero no cualquier cosa. Lo que estaba por venir no podía ser impulsivo. Tenía que ser quirúrgico. Al llegar a su trabajo en la universidad, canceló las clases del día. Se encerró en su oficina, bajó las persianas y se conectó al sistema de registros civiles. Su corazón latía con fuerza. ¿Y si todo era una locura suya? ¿Y si de verdad estaban casados y había algún error en el sistema? Pero no. Catalina era racional. Sabía que el dolor no inventaba cosas, solo las iluminaba. Tecleó su nombre, el de Javier,
la fecha aproximada en que habían hecho aquella ceremonia íntima con apenas un juez de paz y 2 testigos. Nada. El sistema no devolvía ningún resultado. Eran como fantasmas. 20 años de vida en pareja ilegalmente. No existían. El golpe fue seco, desgarrador. No era solo la traición del cuerpo, del alma, del compromiso emocional. Era la traición del derecho, de la identidad, de la historia. Catalina siempre pensó que tenía un hogar. Ahora descubría que vivía en una ilusión perfectamente construida. Se recostó en la silla, cerró los ojos y dejó que el silencio hablara. La pantalla aún mostraba la fría frase: no se encontraron registros. ¿Cuántas veces más en su vida tendría que enfrentar ese vacío? Apretó los puños. No iba a dejar que esa mentira se convirtiera en su epitafio emocional. Si había algo superador en ese día, era la certeza de que nada más podía derrumbarla. Tomó aire y cambió de estrategia. Si no podía buscar su matrimonio, buscaría a la nueva esposa. Esa tal Teresa Galván, con cara de inocente y cuerpo de modelo de catálogo barato. Usó las herramientas de la facultad, habló con una colega de la carrera de artes escénicas, cruzó datos en redes sociales. En cuestión de horas, tenía un perfil. Teresa, 26 años, actriz de teatro independiente, egresada de una escuela de artes con poca reputación pero muchos contactos. Catalina la observó en fotos. Sonriente, ambiciosa, con esa ingenuidad de quien cree estar viviendo un cuento. Y Javier. Javier aparecía a su lado en más de una imagen. Siempre de perfil, como si supiera que la cámara podía ser su enemiga. La rabia volvió a tocar la puerta. No por Teresa, por ella, por haberse dejado engañar tanto tiempo, por haber sido tan confiada, tan entregada, tan dispuesta a ceder espacio por amor. Es que él trabaja mucho, decía cada vez que Javier cancelaba una cena. Es que está estresado, justificaba cuando se mostraba distante. Pero no era estrés, era planificación. Él había construido esa mentira ladrillo por ladrillo. Y lo había hecho con la misma dedicación con que Catalina sostenía una familia. Ahora entendía, no era una casualidad, era una estrategia. Una vida paralela que se alimentaba de su ausencia. Por la tarde, decidió tomar el coche y pasar por la dirección de contrato de alquiler que había encontrado entre los papeles de Javier. El lugar era más lujoso de lo que había imaginado. Un edificio moderno, con portero vestido de traje, cámaras en la entrada y jardineras impecables. Esperó en su vehículo. Y sí, como si la escena la hubiese pedido ella misma al universo, lo vio. Javier salía del edificio con Teresa del brazo. Él le acariciaba el rostro. Ella reía. Una pareja feliz, recién enamorada. Catalina sintió un nudo en el estómago. Años de entrega habían sido reemplazados por una sonrisa nueva. Una actriz joven ocupaba su lugar. Literalmente. Porque ese hombre, ese Javier, la había borrado del mapa. No pudo evitar seguirlos con la mirada. Caminaron hasta un restaurante cercano. Entraron. Desde su carro, Catalina pudo ver cómo se tomaban de las manos. Y entonces, Teresa dijo algo que la dejó helada. A través del cristal, leyendo sus labios, Catalina la vio decir: «Estoy tan feliz desde que supe que tu esposa había fallecido». Esa frase la desgarró. Javier le había dicho que estaba muerta. ¿Muerta? ¿Cómo se construye una mentira tan grave sin pestañear? ¿Cómo se puede declarar muerta a la madre de tu hija? Catalina se aferró al volante como si de él dependiera no romperse en 1000 pedazos. Volvió a casa antes que ellos. Se duchó, se vistió como si nada hubiese pasado. Cuando Javier llegó, le preguntó cómo estuvo su reunión. Él mintió con naturalidad, con esa misma voz que usó para decirle te amo tantas veces. Catalina ya no escuchaba, ya no confiaba, pero tampoco planeaba rendirse. Comenzaba a diseñar su estrategia, porque una cosa era ser víctima de una traición, y otra muy distinta, quedarse quieta. Catalina empezaba a transformarse. Por dentro, algo renacía. Una mujer superadora, una mente afilada, una voluntad de hierro. No iba a permitir que el amor se convirtiera en su cárcel. Durante la noche, sacó una libreta antigua, aquella donde alguna vez escribió los nombres posibles para su hija, las metas que compartían, los sueños que tenían en común. Hoy, en esa libreta, comenzó a anotar otra cosa: fechas, datos, registros, pruebas. Iba a recopilar todo. No por celos, no por despecho. Por justicia, por verdad. Por esa Catalina que se negó durante años a verse a sí misma.
la que pensaba que la fidelidad era garantía de permanencia. Empezaba a abrir los ojos. Y aunque dolía, también era emocionante, porque el dolor, bien canalizado, es una forma poderosa de despertar. Ya con el alba iluminando la habitación, lo miró dormir. Respiraba tranquilo, como un niño sin conciencia. Pero para ella, ese hombre ya no era su esposo. Era un desconocido, un impostor, un traidor con traje y sonrisa de abogado. Se levantó, guardó la libreta en un cajón y se prometió no rendirse. No había sido fácil llegar hasta aquí. No sería fácil lo que venía, pero lo haría. Lo haría por ella, por su hija, por cada mujer que alguna vez fue borrada de una historia que ayudó a construir. Catalina no buscaba venganza aún, buscaba claridad, y ya empezaba a encontrarla. Catalina no recordaba cuándo había dejado de mirarse al espejo. Tal vez fue después del segundo ascenso de Javier, o cuando su hija empezó la secundaria. Las prioridades se fueron acomodando solas y su reflejo, alguna vez motivo de orgullo, se volvió un detalle secundario. Pero esa mañana, parada frente al espejo del baño, lo que vio no fue a una mujer vencida. Vio a una testigo, a alguien que estaba lista para dejar de ser sombra. Se alisó el cabello, se maquilló con precisión quirúrgica y vistió su ropa más sobria. Hoy no era una profesora universitaria ni una esposa decepcionada. Hoy era una espía de su propia historia. Se dirigió al apartamento de Teresa como quien entra a un escenario. Desde una cafetería cercana, sacó su libreta y su cámara. El café sabía a estrategia. No era dulce, no era amargo, era fuerte. Como ella, a través del ventanal del segundo piso, vio el movimiento. Javier llegó primero, luego Teresa, con una bolsa de pan y flores. Catalina tragó saliva. Era una escena doméstica, íntima. Los dos reían mientras preparaban algo en la cocina. No eran amantes clandestinos. Eran pareja, hogar. El verdadero hogar que Javier había construido estaba ahí, a 4 calles de su casa oficial. Su casa vacía, su casa fantasma. Tomó fotos, muchas. Javier poniendo la mesa, Teresa sirviendo vino, ambos abrazándose frente a una vela. Eran imágenes simples, pero contenían el universo entero de su traición. Catalina no sentía celos. Lo que hervía en su interior era una indignación más profunda. No le dolía ver a Javier con otra. Le dolía descubrir que había sido borrada, que su historia había sido reescrita sin ella. Teresa no era solo una sustituta. Era la nueva protagonista de una mentira cuidadosamente elaborada. ¿Y ella? ¿La autora del capítulo anterior? Silenciada, Catalina ya no podía permitirlo. Iba a escribir el nuevo guión, palabra por palabra. Fue entonces cuando decidió acercarse más. Esperó a que Javier saliera para seguirlo. Lo vio tomar un taxi y perderse entre las calles. Luego, se acercó al edificio. No pensaba tocar el timbre, pero su instinto la empujó. Caminó despacio, y en el basurero común del edificio, lo encontró. Un sobre de cartulina blanca, decorado con letras doradas y un lazo azul cielo. Lo abrió. Era una invitación de boda. No era formal, era simbólica, decía el texto. Una ceremonia espiritual dentro de un evento benéfico, con fines sociales. Pero no era una broma, era real. La fecha estaba marcada, la iglesia era la misma. Y lo peor, la ceremonia sería transmitida en vivo. Catalina sintió que el universo se reía de ella. El descaro de Javier no tenía límites. No solo había fingido su viudez, sino que pensaba casarse delante del país entero. Teresa, por su parte, aparecía como una inocente víctima. La joven sonriente de la invitación parecía convencida de su cuento de hadas. ¿Cómo podía una mentira vestirse de gala con tanta impunidad? Catalina guardó el sobre con cuidado. No era solo una prueba, era una pista, el inicio del acto final. Pero antes del clímax, había que preparar el escenario. Aún no era tiempo de irrumpir. Faltaban piezas. Durante los días siguientes, Catalina se dedicó a investigar más a fondo. Contactó discretamente a colegas del medio teatral para averiguar detalles sobre Teresa. Confirmó que la joven era conocida por su talento y su inocencia. Nadie sospechaba nada. Javier se había asegurado de mantener su doble vida hermética. Pero Catalina también descubrió que Teresa creía que Javier era un empresario viudo que había perdido a su esposa en un accidente doméstico 5 años atrás. Eso la dejó muda, no por la mentira en sí, sino por el nivel de manipulación emocional. Le había borrado el rostro, le había borrado la vida.
¿Y qué harías tú si alguien te dijera que la mujer de tu novio no está muerta, sino que es tu vecina? Le preguntó Catalina una tarde a una colega, sin decir nombres. Yo me muero, respondió la otra, riendo. Lo mando al infierno, pero me muero primero. Catalina no rió, solo asintió. A veces, el humor ajeno es un espejo sin piedad. Entendía que estaba viviendo algo que parecía un libreto, pero era su vida, suya, real, con heridas que no se maquillan con frases hechas. Cada nuevo dato que reunía no era una excusa para el drama, era un ladrillo en su reconstrucción, un paso más hacia una versión de sí misma más libre, más lúcida, más superadora. Estaba dejando de ser Catalina, la esposa traicionada, para convertirse en Catalina, la estratega. Esa noche, mientras escuchaba a Javier roncar en su lado de la cama, le vino una idea. Tenía que dejar de ver a Teresa como una enemiga. No era ella quien había mentido, era Javier. Teresa era una víctima más, pero también era la prueba viviente del crimen emocional. Catalina necesitaba acercarse a ella, no con furia, con inteligencia, con compasión. Iba a usar su dulzura, su ingenuidad, como herramienta, porque en esa traición, la única verdad era que ambas habían sido engañadas. La diferencia era que una lo sabía, y la otra no. Catalina comenzó a imaginar cómo podría entablar contacto. No podía llegar de frente. Necesitaba un disfraz, una excusa, algo natural, algo que no levantara sospechas. Pensó en presentarse como periodista, investigadora, admiradora del teatro. Era fácil. Tenía contactos, sabía cómo hablar. Era profesora, sabía leer almas. Y Teresa era un libro abierto. En su inocencia, Catalina vio una grieta por donde entrar. No para destruirla, no aún, sino para conocer la historia desde el otro lado. El de la mujer que vivía feliz, con el marido de otra. Lo emocionante del plan no era solo la adrenalina de acercarse al enemigo. Era la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, Catalina tenía el control. Ya no era la espectadora de una historia ajena. Era autora, directora, protagonista. Esa noche, escribió en su libreta una sola frase. Me verás y no sabrás quién soy. Era la promesa de un nuevo capítulo, uno en el que la sombra se volvería figura, y la figura, silueta. Catalina siempre había sido buena leyendo entre líneas. Como profesora, era experta en detectar gestos, silencios, lo que no se decía. Pero nunca imaginó que tendría que aplicar esas habilidades dentro de su propio hogar. En las últimas semanas, se había convertido en una espectadora atenta del hombre con quien compartía la cama. Javier, siempre metódico, ahora era torpemente cuidadoso. Cada gesto parecía una actuación, desde cómo se peinaba hasta el modo en que decía hasta luego antes de cerrar la puerta. Catalina lo observaba con la calma de quien ya no espera respuestas, sino evidencia. Y a veces, solo a veces, se preguntaba cómo había podido convivir con un actor tanto tiempo sin darse cuenta. Él, por su parte, seguía con su rutina de abogado exitoso. Desayunos rápidos, reuniones urgentes, llamadas que siempre respondía desde el baño. Catalina dejó de hacer preguntas. Entendió que el silencio era más útil. A cada mentira que él decía sin ser confrontado, más bajaba la guardia. Y ella, atenta, recopilaba cada dato. En su agenda secreta, anotaba todo: nombres, direcciones, horarios, incluso frases exactas que luego grabaría en su memoria. No era obsesión. Era estrategia, una respuesta superadora a la manipulación. Porque cuando una mujer se cansa de esperar explicaciones, se convierte en investigadora de su propia vida. Un miércoles por la tarde, Catalina revisó con más calma la invitación al evento simbólico. Era elegante, sobria, con un diseño minimalista. Se presentaba como una celebración del amor y la esperanza dentro de una gala benéfica para financiar tratamientos médicos en comunidades rurales. Javier aparecía como patrocinador principal. Teresa, como fundadora de la iniciativa artística que acompañaría la velada. Todo encajaba perfectamente. Una mentira redonda, bien presentada, digna de aplausos. Catalina sonrió. ¡Qué ironía! Él usaba su dinero compartido durante años, para construir un altar que legitimara su traición. Pero esa gala sería su escenario también. Aún no lo sabía, pero ya estaba escrito. A través de un contacto en la organización del evento, Catalina consiguió acceso a los detalles de la producción. Revisó la lista de invitados, el programa, los tiempos de cámara.
Todo estaba meticulosamente armado. Pero incluso las obras más pulidas tienen una grieta, y Catalina estaba decidida a encontrarla. Confirmó que habría transmisión en directo por redes sociales, y que el momento más esperado de la noche sería la bendición simbólica entre Javier y Teresa. No legal, claro, pero pública, emocional, visual. Él no necesitaba un acta para legitimar la mentira. Le bastaba con la ovación de los demás. Catalina apretó los dientes. Él no solo la traicionaba, la quería borrar ante el mundo. Fue entonces cuando, hurgando en la vieja caja de papeles de Javier, Catalina encontró algo inesperado. Un sobre amarillo, con cintas rojas. Dentro, copias de cheques, documentos bancarios y una carta firmada por la madre de Teresa. En ella, la mujer felicitaba a Javier por haberle devuelto la esperanza a su hija, después de la pérdida de su difunta esposa. La frase la quemó. No solo había borrado a Catalina, la había enterrado. Convertido en mártir, Javier se presentaba como un viudo noble que había encontrado consuelo en una joven llena de vida. ¿Hasta dónde podía llegar un hombre para reescribir su historia? Catalina se quedó sentada, leyendo y releyendo esa carta. Ya no sentía rabia. Lo que sentía era algo más frío, más profundo, determinación. Esa historia la empujaba a escribir su propio guión. No con odio, sino con verdad. Porque lo emocionante no iba a ser el escándalo. Iba a ser la revelación. Mostrar la verdad sin gritar. Desnudar a mentiroso con pruebas, con hechos, con imágenes. Y para eso, necesitaba seguir adelante sin que él sospechara. Por eso, esa misma noche, le preparó su plato favorito. Lo esperó con una copa de vino. Le sonrió. Y cuando preguntó ¿qué celebramos?, ella respondió que la vida siempre nos da sorpresas. La cena transcurrió en paz. Javier hablaba de negocios. Catalina lo escuchaba. A veces, lo miraba con nostalgia. No por amor, por lo que creyó que era, por la ilusión que sostuvo durante años. A veces, la peor parte de una traición no es el acto, sino darte cuenta de que estuviste amando una sombra. Al terminar, él le dio un beso en la frente y se fue a duchar. Catalina se quedó recogiendo los platos. Sus manos temblaban un poco, pero sus ojos estaban firmes. Aquel hombre no era su esposo. Era un personaje, y el teatro estaba por terminar. Días después, gracias a una conocida en la alcaldía, Catalina accedió a un video de seguridad de la iglesia donde se haría la gala. Lo revisó con calma. En él, aparecía el padre Ramón, el sacerdote que oficiaría la ceremonia. En un momento del video, Javier le entregaba un sobre. No había audio, pero los gestos hablaban. Era una coima, una compra de conciencia. Confirmaba que el ritual estaba siendo vendido como verdadero, aunque todos supieran que era una farsa. Catalina respiró hondo. Ya tenía la escena. Faltaba el público. Volvió a casa y esa noche escribió en su diario: el escenario ya está listo. Ahora solo falta mi entrada. Aquella frase la acompañó al dormir. Y en sueños, se vio de pie, en medio de un salón lleno, hablando con voz clara, mostrando lo que nadie quería ver. Porque la verdad, por más incómoda que sea, siempre encuentra una grieta por donde entrar. Javier no lo sabía, pero su doble vida tenía fecha de expiración. Y esa fecha la había marcado Catalina. Ahora que lo tenía todo en las manos, la gran duda la mordía por dentro. ¿Debía enfrentarlo ya, antes de que siguiera destruyendo la imagen que ella construyó? ¿O debía esperar el momento perfecto y exponerlo frente a todos, sin margen de defensa? ¿Tú qué harías? ¿Le enseñarías la verdad en privado? ¿O le devolverías públicamente cada una de las mentiras que él te dio? Porque a veces, lo más difícil no es descubrir la traición, sino decidir qué hacer con ella. Catalina nunca fue una mujer impulsiva. Ni siquiera en sus días más jóvenes había actuado sin antes pensar en las consecuencias. Ahora, más que nunca, esa templanza era su mayor fortaleza. A pesar de la furia que la carcomía, no se permitió estallar. En lugar de eso, respiró hondo, encendió la cafetera y se sentó con su libreta abierta. Frente a ella, una hoja en blanco. Pero dentro de su cabeza, las piezas ya se movían. Decidió que no lo enfrentaría aún. No porque no pudiera, sino porque merecía algo más grande. Si Javier había planeado su doble vida con tanto detalle, entonces merecía una caída aún más elaborada. Cada movimiento, cada palabra, cada encuentro de Catalina comenzó a tener un propósito. Se convirtió en su propio proyecto de tesis: observar, reunir, analizar.
Las mañanas eran para investigar, las tardes para fingir, y las noches para registrar lo aprendido. Si antes vivía para sostener una familia, ahora vivía para reconstruirse a sí misma. Y en ese proceso, descubría una Catalina nueva, una que no temía a la soledad, una que podía sentarse sola en un bar, escuchar conversaciones ajenas y entender más sobre los vínculos humanos de lo que había aprendido en años de matrimonio. En su dolor, estaban haciendo algo profundamente superador. Un día, encontró la oportunidad que buscaba. Teresa publicaría una pequeña obra teatral en un centro cultural del barrio. Catalina fue, sola, con un pañuelo sobrio y un cuaderno en la mano. Fingió ser una periodista interesada en el talento emergente. Después de la función, se acercó con una sonrisa amable. Teresa, encantada, la recibió con humildad. ¿Te gustó?, preguntó con voz temblorosa. Mucho, respondió Catalina, midiendo cada palabra. Tienes algo auténtico, algo que conmueve. Y así comenzó una conversación que se extendió durante un café, luego un intercambio de números, y más tarde, una cita para una posible entrevista. Teresa no sospechaba nada. Hablaba con dulzura, con esa ilusión en los ojos que solo tienen las personas que aún creen que el amor lo justifica todo. Le contó cómo conoció a Javier en un evento del bufete, cómo él se mostró atento, caballeroso, respetuoso. Me dijo que su esposa había muerto hacía 5 años, que la cuidó hasta el último aliento. Catalina apretó los dientes. No solo la había reemplazado, la había convertido en un fantasma útil. Y ahora, bueno, estamos buscando tener una familia. Él dice que su sueño es volver a ser padre. Esa frase la atravesó como un cuchillo. Javier planeaba tener un hijo con ella. ¿Era ese el requisito para la herencia? Esa noche, Catalina no durmió. Se quedó mirando al techo, repasando cada palabra de Teresa. Volver a ser padre. ¿Qué lugar ocuparía entonces su hija? ¿Acaso también pretendía borrarla? Se levantó, buscó la carpeta con los papeles de Javier y volvió a revisar los documentos. Entre ellos, encontró un contrato firmado por una clínica privada especializada en tratamientos de fertilidad. El nombre de Teresa figuraba como paciente, el de Javier como pareja. El plan era claro: un hijo sellaría el nuevo comienzo. Una jugada emocional, legal y social. Y ella, Catalina, seguía siendo el obstáculo invisible que necesitaba eliminar sin ruido. Durante el desayuno, Catalina lo observó mientras revolvía su café. Le preguntó, con voz neutra, si alguna vez pensó en tener más hijos. Javier alzó la mirada, desconcertado. ¿Ahora? No. ¿Por qué lo preguntas? Catalina sonrió con suavidad. Curiosidad, supongo. Él desvió la mirada, tomó el periódico y cambió de tema. Esa evasión fue más elocuente que cualquier confesión. Había algo que no quería decir. Y Catalina no necesitaba que lo dijera. Ya lo sabía. Ya lo tenía todo. Solo faltaba el momento exacto para juntar las piezas y dejarlas caer frente al mundo. Días después, en otro encuentro con Teresa, Catalina llevó una pequeña grabadora. Fingió olvidarla encendida sobre la mesa mientras conversaban. Teresa, emocionada, habló de los planes futuros, del apartamento que Javier le prometió a su nombre, de los contactos que él tenía en televisión, de cómo podría ayudarla a crecer en el medio. Incluso me dijo que, si logro quedar embarazada antes del evento, podría anunciarlo como sorpresa durante la gala. Esa confesión fue un puñal definitivo. Catalina sonrió, fingiendo alegría, pero por dentro, su alma gritaba. No era solo una farsa emocional, era una estructura de poder y manipulación cuidadosamente construida. Regresó a casa con la grabación, la descargó y la guardó en una carpeta encriptada. Junto con las fotos, los contratos y la carta de la madre de Teresa, ya tenía un archivo sólido. No había duda, no era despecho, era una traición institucionalizada, planeada, fría. Cada prueba la reafirmaba en su camino. Ya no era una esposa dolida, era una testigo, una denunciante emocional. Y pronto, sería la narradora de una verdad que merecía ser contada. Pero sabía que, antes de llegar al clímax, tenía que perfeccionar la caída, porque no se trataba solo de exponer, se trataba de humillar. Fue entonces cuando pensó en el impacto. No bastaba con pruebas, tenía que ser audiovisual, público, innegable. Llamó a una exalumna que trabajaba en producción de contenidos y le pidió ayuda. Le explicó, sin dar nombres,
que necesitaba un video de no más de 5 minutos que mostrara cómo una historia de amor puede ser una fachada de intereses. La joven aceptó sin dudar. Trabajarían juntas, pieza por pieza. La idea era mostrar el antes y el después. La Catalina que fue y la Catalina que surgía del fuego. Porque cada paso que daba no era venganza. Era supervivencia emocional. Era un relato superador con rostro, pruebas y sangre. Mientras caminaba por el parque esa tarde, Catalina se preguntó por qué había aguantado tanto. Por qué había tardado en despertar. Y entonces comprendió. No es que no hubiera visto. Es que había elegido no mirar. Porque aceptar una mentira requiere más valor que creer en ella. Pero una vez que los ojos se abren, ya no hay vuelta atrás. Y aunque el camino sea duro, la verdad siempre pesa menos que la farsa. En ese instante, se sintió emocionante de una forma distinta. No como drama, como verdad, como fuerza. En la banca del parque, escribió en su cuaderno: la paciencia no es debilidad, es preparación. Era su forma de recordarse que cada segundo de espera era una inversión, que no estaba quieta, estaba construyendo, y que, cuando llegara el momento, su voz no temblaría, porque no se trata de hablar primero, sino de hablar último. Y ella tenía la última palabra. Catalina había aprendido a leer las mentiras de Javier como se lee entre las líneas de una novela mal escrita, con sospecha, con ironía y con una tristeza que no se resigna. No se necesitaba ser detective para darse cuenta de que cada gesto, cada excusa, cada silencio traía detrás un mundo de verdades ocultas. Lo difícil no era descubrirlas, sino soportarlas. Una tarde, mientras él salía a una supuesta cena de negocios, Catalina se adentró en su estudio. Ese lugar que siempre respetó como su santuario profesional, ahora era su caja negra. La habitación tenía olor a cuero, a tinta, a secretos. Sabía que lo que buscaba no estaba a simple vista. Así que comenzó por lo más obvio, el cajón del escritorio. Allí, escondida bajo un falso fondo de madera, encontró una carpeta etiquetada con el nombre de una empresa de inversiones. Al principio pensó que se trataba de documentos laborales, pero al abrirla, el mundo volvió a crujir bajo sus pies. No eran contratos legales. Eran copias de transacciones encubiertas, documentos médicos firmados por profesionales que trabajaban en una clínica privada de fertilidad, certificados de salud adulterados, incluso un supuesto historial clínico de Teresa con diagnósticos falsos. El rompecabezas cobraba sentido. Javier no solo mentía sobre Catalina, mentía sobre todo, sobre quién era, sobre lo que tenía, sobre lo que podía ofrecer. Mentía para diseñar un futuro rentable. Entre los papeles, encontró también una hoja manuscrita. Reconoció de inmediato la caligrafía. Era de la madre de Teresa. La carta, cargada de ilusión, agradecía a Javier por haber devuelto la esperanza a su hija y mencionaba su preocupación por el testamento del tío rico, el famoso millonario que pretendía dejar su herencia solo a descendientes formales. La frase que más le heló la sangre fue: entiendo la urgencia de la boda, y confío en que Teresa logre quedar embarazada pronto para consolidar lo que tú y yo sabemos que es el objetivo mayor. Catalina leyó esa línea 1, 2, 3 veces. Ya no era una sospecha, era una confirmación. Javier no se había enamorado de Teresa, la había seleccionado, como quien elige un peón para mover en su tablero de intereses. Todo en su relación era una construcción, una operación encubierta para acceder a la fortuna de un familiar moribundo. Y para lograrlo, había desaparecido a Catalina del mapa legal y emocional. La traición era tan estructurada que parecía sacada de un manual. Y sin embargo, ahí estaba ella, aún de pie, aún lúcida. Esa capacidad de mantenerse firme ante el desmoronamiento era lo que más sorprendía a Catalina, y lo que más empezaba a admirar de sí misma. Se sentó en la silla de Javier. Respiró hondo. Por un momento, se permitió llorar. No por él, por ella, por la ingenua que fue, por la mujer que esperó, que justificó, que se cayó, pero también por la nueva Catalina, la que salía de entre los escombros con más claridad que nunca. No necesitaba venganza, necesitaba justicia, no solo para ella, sino para cualquier otra mujer que pudiera ser utilizada del mismo modo. Guardó cada documento en una carpeta con clave, escaneó todo y envió una copia a su correo alternativo. Nadie podía saber aún lo que estaba por hacer. Y nadie, jamás, debía borrarla de nuevo. Esa noche, cuando Javier regresó, Catalina lo esperó con una copa de vino. Él le sonrió con complicidad,
como si la vida aún fuera un juego bajo su control. Le habló de un nuevo proyecto que pronto podrían discutir. Ella lo escuchó con atención, como quien escucha a un actor recitar líneas de un guión ajeno. Pero por dentro, ya no sentía rabia. Sentía preparación. Cada palabra de él era un ladrillo más en el muro de su caída. Cada gesto, una nota mental que Catalina usaría más adelante. Porque lo que estaba construyendo no era solo una respuesta. Era un relato completo. Una historia superadora en cada sentido. Al día siguiente, Catalina volvió a contactar a su exalumna productora. Le mostró el nuevo material. El video que preparaban debía incorporar esos documentos, esas cartas, esos rostros. Ya no bastaba con mostrar imágenes. Había que contar una historia. Una que revelara la maquinaria de la mentira. No solo el romance secreto, sino el uso planificado de una mujer joven para obtener beneficios. Era más que un drama doméstico. Era una operación emocional, un fraude afectivo. Un ejemplo de cómo se puede destruir a alguien sin un solo golpe físico, solo con la palabra, la omisión, la manipulación sistemática. Era emocionante, pero no por el espectáculo, por la verdad. En los días siguientes, Catalina perfeccionó el guión. Lo escribió como quien redacta una crónica de guerra. Usó datos reales, frases exactas, fechas precisas. Cada escena que había vivido ahora tenía un lugar en la línea de tiempo. Y lo más impresionante era darse cuenta de que, mientras ella lloraba en silencio por las noches, Javier firmaba contratos, pagaba clínicas, diseñaba su nueva vida. Pero la memoria de Catalina era más poderosa. Lo había guardado todo. No por obsesión, por instinto, porque las mujeres no olvidan los detalles que las hieren. Y eso, Javier, no lo había considerado. Durante una comida con Teresa, Catalina soltó una frase al pasar. A veces, el amor llega disfrazado, y no nos damos cuenta de que es una trampa. Teresa rió con inocencia. Ay, no me digas eso, por favor. Justo ahora que estoy tan feliz. Catalina sonrió también. No por burla, por dolor, porque sabía que esa chica no era su enemiga. Era un espejo, una advertencia. Y aunque el impulso le decía que revelara todo ya, la razón le pedía paciencia. Faltaban pocos días para la gala. Faltaban pocas escenas para el acto final. Esa noche, Catalina escribió en su diario: el precio de una mentira es el alma de quien la creyó. No lo hacía por drama, lo hacía por memoria, para no olvidar lo que se sentía ser una mujer abandonada, borrada, usada, porque solo quien recuerda el dolor con lucidez puede salir realmente de él. Y Catalina estaba saliendo, a su ritmo, con sus herramientas, con su dignidad. Iba construyendo no solo su venganza, sino su redención. Porque si alguien iba a contar su historia, sería ella, con pruebas, con inteligencia y sobre todo, con verdad. Catalina siempre había creído en el poder de las palabras, pero fue en ese momento de su vida cuando entendió que las imágenes podían decir más que 1000 verdades escondidas. Su diario, que al principio era apenas un cuaderno de pensamientos, se había convertido en un archivo de reconstrucción emocional. Cada entrada era un fragmento del rompecabezas. Cada anotación, una prueba de que la mentira no solo había sido cruel, sino planificada. Y ahora que tenía en sus manos los documentos, los audios, las fotos y los silencios, era momento de preparar el escenario para una verdad que merecía ser gritada, con elegancia. Contrató a la productora de video en secreto, sin revelar aún el nombre de los protagonistas. Le explicó que necesitaba crear una pieza de 5 minutos que expusiera la historia de una mujer que había sido borrada emocional y legalmente por su pareja. No pidió drama exagerado. Quería verdad, imágenes reales, música sobria, voz en off y un ritmo emocionante, pero contenido. No era un escándalo, era una obra de arte dolorosa. La joven productora, impresionada con el material, aceptó sin dudar. Y juntas, empezaron a construir un cortometraje que sería, al mismo tiempo, denuncia, testimonio y renacimiento. Catalina se convirtió en guionista. Escribía de madrugada, corregía durante el almuerzo, grababa los audios en el auto. Nadie podía sospechar. Su hija creía que estaba escribiendo un libro académico. Javier, absorto en su doble vida, no se daba cuenta de que la mujer que tenía al lado ya no era la misma. Catalina no se vengaba, se transformaba. Estaba dejando atrás a la víctima silenciosa y abrazando a la estratega. En ese proceso, también comenzaba a verse a sí misma con nuevos ojos.
Ya no era una mujer abandonada. Era una narradora, una autora. Y eso era profundamente superador. La primera vez que vio el video terminado, lloró. Pero no por tristeza. Lloró por reconocimiento. Por fin alguien, ella misma, estaba contando su historia. Sin filtros, sin adornos, sin mentiras. La voz en off decía frases como, durante años, fui invisible. Hasta que entendí que el silencio también puede ser un grito. Las imágenes mostraban contrastes. Catalina en fotos familiares, luego documentos ilegales, luego el rostro de Teresa. No era una confrontación directa. Era una pintura del engaño. Una coreografía de pruebas. Una historia que nadie podría refutar. Cada vez que reproducía el video, encontraba algo nuevo. Una emoción. Una rabia antigua. Un detalle que antes le parecía mínimo y ahora le quemaba la piel. Javier aparecía en escenas captadas a escondidas, hablando con médicos, con el sacerdote, saliendo del apartamento de Teresa. Todo grabado con cuidado. Nada agresivo, nada difamatorio, solo verdad. Y era eso lo que más dolía. Ver que todo estaba ahí, tan claro, y que aún así nadie más lo había visto. Porque la traición más profunda no siempre se esconde. A veces se exhibe, y todos deciden no mirar. Esa semana, Javier comenzó a comportarse diferente. Estaba más ansioso, más evasivo. Catalina, en cambio, más tranquila. Lo observaba como si estuviera viendo al actor principal de una película que ya conocía de memoria. Fingía, sonreía, mentía. Y ella, con la serenidad de quien ya no necesita pruebas, lo dejaba ser. Cada palabra de él era como un ensayo del final. Lo dejaba hablar, prometer, reír. Pero por dentro, Catalina ya no lo escuchaba. Solo tomaba nota mental de los gestos. Porque cuando llegara el momento, cada detalle tendría su lugar en el telón final. Una noche, Javier le preguntó si quería acompañarlo al evento. Lo hizo con cortesía, como si aún fueran pareja. Catalina sonrió. Tengo una actividad en la universidad esa noche, pero seguro será hermoso. Él pareció aliviado. No la quería allí. Sabía que su presencia lo incomodaría, pero también subestimaba su alcance. Porque Catalina no necesitaba estar en la primera fila para mover los hilos. Su video, su historia, ya tenía su lugar asegurado en la pantalla central del evento. Y eso era lo verdaderamente emocionante. Catalina siguió perfeccionando el montaje. Incorporó líneas más personales. Una de ellas decía, me quitaste el nombre, pero no la voz. Y con ella, hoy te devuelvo tu silencio. Esas palabras resonaban como un eco en su pecho. Porque durante años, había guardado tanto, que ahora tenía una avalancha por liberar. Pero no con gritos, con arte, con precisión, con una narrativa tan afilada que cortaría donde debía. Nada más, nada menos. Era su acto final, y lo estaba escribiendo a su ritmo. Mientras tanto, Teresa seguía ignorando la tormenta. Seguía soñando con la boda simbólica, con la herencia, con el futuro. Y Catalina, lejos de sentir odio, sentía compasión. A veces, el peor papel es el de la segunda protagonista que no sabe que es un personaje de relleno. Y Javier seguía creyendo que controlaba el guión. ¡Qué ironía! Porque justo cuando uno más se siente dueño del escenario, es cuando se cae el telón. La noche antes del evento, Catalina revisó una última vez cada segundo del video. Corrigió un par de líneas, ajustó el sonido, verificó la transición final. Y entonces escribió en su diario. El ensayo terminó. Mañana comienza la función. No había miedo, solo certeza, porque todo lo que vendría después ya no le pertenecía a Javier. Le pertenecía a ella, a su historia, a su voz. Faltaban 3 días para el evento cuando Javier anunció con su tono más ensayado que tendría que viajar por trabajo. Catalina levantó la mirada del libro que fingía leer y preguntó, sin aparente interés, ¿a dónde? Él dudó un segundo. Luego soltó un nombre de ciudad cualquiera, como si hubiera elegido al azar. Catalina asintió con una sonrisa sutil. Le deseó buen viaje y volvió a su lectura. Por dentro, una ola de fuego le recorría la columna. Sabía perfectamente que no era un viaje laboral. Sabía que él iría a coordinar los últimos detalles de la farsa. Y aún así, su temple no se rompía, porque ya no necesitaba confirmaciones. Lo tenía todo, solo faltaba el momento. Aprovechando su ausencia, Catalina contactó a su exalumna, la misma que trabajaba en la organización del evento. Se encontraron en una cafetería discreta,
lejos de las miradas conocidas. Allí, Catalina le entregó el material final, el video, los documentos, las instrucciones. No dio nombres. No explicó el trasfondo. Solo dijo, este video debe proyectarse justo después del discurso del presentador, antes de la bendición. La joven, aunque confundida, aceptó con profesionalismo. Estaba acostumbrada a encargos extraños. Pero algo en la mirada de Catalina la dejó inquieta. No era odio, no era desesperación. Era algo mucho más emocionante. Una mezcla de paz, poder y justicia. Con todo preparado, Catalina volvió a casa y limpió cada rincón. No por obsesión, sino por ritual. Lavó sábanas, regó plantas, limpió los cristales de las ventanas. El silencio la acompañaba como un aliado. Su hija estaba con su abuela, y por primera vez en mucho tiempo, la casa era suya. Puso música clásica, preparó una copa de vino, y se permitió respirar. Ya no había miedo. Lo que vendría sería inevitable. El telón estaba a punto de caer. Y ella, por fin, no era la espectadora, sino la autora del acto final. La tarde anterior al evento, recibió un correo inesperado. Era la confirmación de su inclusión como invitada de honor en la gala. Su exalumna había logrado incluir su nombre en la lista VIP, y no como espectadora, sino como madrina de honor. El gesto era simbólico, casi cruel, pero perfecto. Catalina sonrió con ironía. Estaría allí, al frente, mirando a los ojos a quienes celebraban la mentira más grande de su vida. Y cuando llegara el momento, nadie podría detenerla. Javier no lo sabía, pero había escrito su final con sus propias manos. Fue en ese instante, al ver su nombre en el programa oficial del evento, cuando Catalina sintió una punzada inesperada. No era duda, era un reflejo humano. Se preguntó si Teresa merecía ser humillada también. Después de todo, ella era joven, ingenua, manipulada. Era justo derrumbarla en público, exponerla frente a todos, cuando quizás su único pecado había sido confiar en un hombre brillante. Catalina cerró los ojos. La pregunta pesaba, no por Teresa, por ella misma. ¿Qué tipo de mujer quería ser? ¿La que castiga a todos o la que separa víctimas de culpables? Al día siguiente, fue a verla, no para advertirle, para observarla. Teresa la recibió con la dulzura de siempre. Habló con entusiasmo de los últimos ensayos, de los arreglos florales, de la emoción que sentía por su día especial. Catalina la escuchó en silencio, como quien contempla un cuadro trágicamente hermoso. Y en ese momento, algo dentro de ella decidió. No le revelaría la verdad antes de tiempo, porque a veces, las verdades no se entienden con palabras. Se entienden cuando duelen. Teresa debía ver con sus propios ojos quién era Javier. Solo así, quizá, podría liberarse. ¿Y tú? ¿Le habrías contado la verdad a Teresa antes de la ceremonia, para evitarle el dolor? ¿O también habrías esperado el momento en que la mentira se destruyera frente a todos? A veces, hacer lo correcto no significa evitar el sufrimiento, sino permitir que se revele la verdad con toda su fuerza. Catalina regresó a casa y eligió cuidadosamente su atuendo para la gala. No quería llamar demasiado la atención, pero tampoco deseaba pasar desapercibida. Eligió un vestido azul profundo, sobrio, con escote discreto y un colgante que Javier le había regalado en su 10º aniversario. No como nostalgia, como ironía, porque si él iba a verla entre el público, lo haría reconociendo cada detalle de su pasado. Lo haría sabiendo que no solo estaba viva, estaba presente, testigo de su caída. La noche llegó. La iglesia estaba iluminada como una postal. Luces cálidas, arreglos florales impecables, música suave de fondo. Catalina llegó puntual. Saludó con educación, sonrió con gentileza, caminó con paso firme. Nadie parecía reconocerla. La mayoría de los asistentes eran figuras públicas, empresarios, artistas. Todos expectantes por la unión simbólica del viudo noble con la actriz joven y comprometida. Catalina tomó asiento en la primera fila. A unos metros, Javier entraba de la mano de Teresa. Ambos radiantes. La escena perfecta, o casi. Catalina no desvió la mirada. Lo observó como quien observa a un ladrón que no sabe que ha sido descubierto. Javier la vio. Tardó segundos en reconocerla. Su rostro palideció por una fracción de segundo. Luego, se recompuso. Saludó a los presentes, tomó aire y siguió su guión. Catalina respiró hondo. Todo estaba en marcha, cuando el maestro de ceremonias tomó el micrófono y anunció:
Antes de la bendición final, una persona muy especial quiere dirigir unas palabras a los novios. El corazón de Catalina latió una sola vez, fuerte. Se puso de pie y caminó hacia el altar. Catalina avanzó por el pasillo central de la iglesia como si el tiempo se hubiese detenido. Cada paso era una herida que se cerraba. Sentía las miradas clavadas en ella, algunas de curiosidad, otras de confusión, pero ninguna de odio, porque aún nadie sabía quién era. Nadie, excepto Javier, la había identificado por completo. Y en ese silencio tenso, Catalina encontró fuerza. Caminaba erguida, segura, con el vestido azul ondeando con cada movimiento, como si el aire mismo la empujara hacia su verdad. Al llegar al altar, el maestro de ceremonias se extendió el micrófono con una sonrisa de cortesía. «Adelante, señora», dijo. Ella lo tomó con elegancia. «Buenas noches», comenzó, con voz firme y pausada. «No les quitaré mucho tiempo. Solo quiero compartir unas breves palabras sobre lo que significa el amor y lo que significa perderlo». Un murmullo recorrió los bancos como una ráfaga. Algunos pensaron que era una artista invitada, otros, que era una de las patrocinadoras. Javier la miraba fijamente. No había movido un músculo desde que ella se puso de pie. Teresa, a su lado, sonreía sin comprender, con esa inocencia que aún no imaginaba lo que estaba por caerle encima. Catalina respiró hondo. Tenía el guión grabado en el alma, y no necesitaba ensayar, porque lo que estaba a punto de decir no era actuación, era vida. Durante muchos años, continuó, creí estar construyendo una historia de amor real. Creí que compartía mi vida con alguien íntegro, comprometido, leal. Pero a veces, el amor se disfraza. A veces, lo que creemos eterno, resulta ser una escenografía montada con cuidado. Las primeras filas enmudecieron. Teresa frunció el ceño. Javier tragó saliva. Catalina sintió que sus palabras eran flechas. No necesitaban levantar la voz. Impactaban por su verdad. Y lo más doloroso, añadió, no es la mentira en sí. Es descubrir que uno fue eliminado de su propia historia. Que alguien escribió el siguiente capítulo, borrando el tuyo por completo. Y entonces, lo hizo. Miró hacia el técnico de sonido, que la reconoció. El telón estaba a punto de alzarse. La música suave se detuvo. Las luces del altar bajaron lentamente. Una pantalla se desplegó desde lo alto. Algunos comenzaron a aplaudir, creyendo que era parte del espectáculo. Pero lo que apareció en la pantalla no fue un mensaje de amor, ni una dedicatoria romántica. Fue Catalina, sentada en una silla, frente a la cámara, mirando directamente al lente. Su voz en off comenzó a sonar. Yo fui la mujer que él dijo que estaba muerta. El murmullo se convirtió en suspiro. Teresa abrió los ojos de par en par. Javier dio un paso al frente, como si pudiera detener lo inevitable. Pero ya era tarde. La verdad no tiene pausa. El video mostró imágenes de Catalina con Javier, cumpleaños, aniversarios, cenas familiares. Luego, fotos de contrato de alquiler a nombre de él y de Teresa. Después, documentos médicos falsificados. Audios donde Javier le prometía a Teresa un futuro brillante, solo si quedaba embarazada. La música de fondo era sobria. Cada frase cortaba como bisturí. Él no está aquí para celebrar el amor. Está aquí para firmar un negocio, decía la voz de Catalina. Los invitados comenzaron a girar la cabeza. Los rostros se crispaban. El ambiente se cargaba. Lo que debía ser una ceremonia simbólica se volvía un juicio emocional. Catalina no miraba la pantalla. Solo observaba a Javier. Lo veía desmoronarse en tiempo real. La piel le palidecía, el sudor en la frente, las manos temblorosas. Teresa retrocedía, lentamente, como si despertara de un coma emocional. Ya nadie prestaba atención a las flores, ni a los músicos, ni al decorado. Todos los ojos estaban clavados en esa pantalla, y en esa mujer de azul que no necesitó gritar para desmontar una farsa. El emocionante momento de celebración se transformaba en una verdad cruda, viva. Y Catalina, en el centro de todo, no temblaba. El video terminó con una frase final, proyectada en letras blancas sobre fondo negro. El amor no debería necesitar testigos para ser verdadero, pero a veces, los testigos son lo único que nos queda. El silencio fue absoluto. Y después, estalló. Murmullos. Exclamaciones. Teresa rompió en llanto. Javier se giró hacia ella, extendiendo la mano, pero ella se apartó como si él ardiera. Catalina dio un paso atrás,
Devolvió el micrófono con elegancia y sin decir nada más, bajó del altar. No era necesario añadir palabras. Todo había sido dicho. Mientras caminaba por el pasillo, esta vez en dirección a la salida, algunas personas la siguieron con la mirada. Un hombre mayor se puso de pie y la aplaudió. Luego, otros más. No era un aplauso de espectáculo. Era de respeto, de reconocimiento. Ella no giró la cabeza. Salió del recinto con la misma calma con la que había entrado. Javier quedó de pie junto al altar, atrapado entre la vergüenza y la incredulidad. Teresa se cubría el rostro con ambas manos. Y la iglesia se vació de certezas. Catalina no lloró, ni una lágrima, no porque no doliera, sino porque ya lo había llorado todo. Esa noche, mientras el escándalo hacía eco en redes sociales, mientras las fotos y videos se viralizaban, ella abrió una libreta nueva. En la primera página escribió solo una línea. La historia real comienza después del final. Porque sí, ahora venía lo más importante. Su renacer. Catalina no necesitaba ver los titulares. Sabía que el video había cumplido su propósito. Las redes sociales estallaron en cuestión de horas. Boda interrumpida por la esposa real. Escándalo en gala benéfica. La mentira del abogado millonario. Las imágenes circulaban. Los recortes se multiplicaban. Los comentarios ardían como leña seca. Pero Catalina no encendió el televisor ni revisó su celular. Se refugió en la calma. Porque después de un huracán, hay un instante de silencio tan poderoso que asusta. Un silencio que no es vacío, sino pausa. Esa era su trinchera. El mundo gritaba afuera, pero dentro de ella, por fin, había paz. Esa mañana, desayunó sola en la terraza. El sol acariciaba su rostro con una ternura que había olvidado. Las tazas estaban limpias. La mesa, ordenada. No había mentiras flotando en el aire, ni sombras esperando al acecho. Se sirvió un café y lo bebió sin prisa. Por primera vez en años, no tenía que fingir. Ni sonrisas, ni interés, ni amabilidad obligatoria. Era ella, con su silencio, con su verdad, con sus ruinas reconstruidas. Y aunque sabía que la tormenta mediática seguiría por días, también sabía que ese no era su problema. No tenía que responderle a nadie. Ya había hablado, y había hablado con todo. A media mañana, su hija regresó a casa con la abuela. La adolescente, enterada del escándalo por las redes, la abrazó sin decir palabra. El gesto valía más que 1000 disculpas. Catalina la acarició en el cabello. No le explicó nada. No hacía falta. Entre madre e hija, el lenguaje del dolor se entiende sin traducciones. La niña preguntó, ¿ahora qué va a pasar? Catalina respondió con la verdad más honesta que tenía. Lo que tú quieras que pase. Porque esa niña también había sido víctima. También había sido testigo del silencio, del abandono, de la omisión. Y ahora, juntas, tenían que sanar. Catalina no se arrepentía. Ni una sola parte de ella sentía culpa. Porque la verdad no hiere, solo desgarra el velo de la mentira. Y quien sufre al verla, no sufre por la verdad, sino por haberla ignorado tanto tiempo. Teresa, seguramente, estaría en su casa llorando, preguntándose cómo no vio nada. Javier, intentando salvar las migajas de su prestigio. Pero Catalina ya no pensaba en ellos. Había una diferencia clara entre justicia y revancha. Lo suyo fue justicia. Elegante, documentada, dolorosa, sí, pero justa. Y en ese equilibrio precario entre dolor y reparación, Catalina hallaba su redención superadora. Esa tarde, recibió un correo. Era de la editora de una revista feminista que la invitaba a escribir una columna. Tu historia está inspirando a muchas mujeres, decía el mensaje. Catalina lo leyó con una sonrisa serena. Por dentro, sentía que aún no era momento, que su voz necesitaba descanso antes de transformarse en herramienta pública. Pero también entendía que no podía guardar todo para sí, que lo vivido no podía quedarse entre cuatro paredes. Tenía que compartirlo, no por fama, por propósito, porque lo que había pasado no era solo personal, era universal. Era la historia de muchas. Volvió a abrir su diario. Ese cuaderno que ahora parecía una segunda piel. Escribió, hay verdades que solo florecen después de la destrucción. Y dejó la pluma a un lado. No lloraba, solo respiraba. Era su forma de honrar todo lo que había atravesado. No quería olvidar, no debía olvidar, porque cada cicatriz le recordaba quién había sido y quién era ahora. En la quietud de la tarde,
Entendió que el silencio también podía ser testimonio, y que a veces no decir nada era la forma más alta de afirmación. No necesitaba defenderse. Las imágenes hablaban por ella. Su voz ya había marcado historia. Mientras tanto, en un rincón del mismo barrio, Javier se escondía tras llamadas frenéticas y comunicados legales. Algunos socios le retiraban el saludo. Otros fingían no conocerlo. La gala había sido su escenario de gloria, y ahora era su ruina. Teresa había desaparecido de los medios. Catalina no sabía dónde estaba, pero tampoco la odiaba. Su pena no tenía dirección específica. Era un manto que caía sobre todos los que participaron de la mentira, incluso sin saberlo. Porque la traición, cuando es estructurada, mancha hasta al más inocente. Esa noche, Catalina recibió una llamada. Era Teresa. Su voz sonaba temblorosa. ¿Podemos vernos?, preguntó, casi susurrando. Catalina no respondió de inmediato. Cerró los ojos. Respiró, no por rencor, sino por claridad. Sí, dijo al fin. Mañana a las 5, en el café de siempre. Teresa aceptó sin protestar. Colgó, y con ese sonido sordo del teléfono, Catalina sintió que algo importante estaba por cerrarse. No con gritos, no con reclamos, con palabras humanas. Con una charla de dos mujeres heridas por el mismo hombre. En la madrugada, no pudo dormir. No por angustia, por expectativa. Sabía que al día siguiente, más que una conversación, tendría un espejo enfrente. Teresa era lo que Catalina había sido. Una mujer que entregó sin límites, que creyó sin pruebas, que amó sin preguntas. Y verla, escucharla, era inevitablemente verse a sí misma en un tiempo que ya no quería habitar. Pero también sabía que si esa charla ocurría, ambas podrían comenzar a cerrar la herida. Cada una en su tiempo, cada una a su modo. Porque lo que compartían no era solo un hombre, era una lección. Al amanecer, Catalina preparó café, se vistió sin maquillaje, recogió el cabello en un moño y escribió en su cuaderno una sola pregunta. ¿Podremos dos mujeres salvarnos del mismo dolor, sin culparnos? Guardó la libreta, tomó sus llaves y salió. No sabía qué iba a encontrar del otro lado de esa mesa, pero sí sabía que, pasara lo que pasara, ya nada la haría retroceder. Javier despertó con el zumbido constante de su teléfono. Llamadas perdidas, correos, mensajes sin leer. Algunos de amigos cercanos que querían entender, otros de medios que buscaban una declaración. En cada uno, el mismo contenido, el video. Las imágenes de su boda convertidas en juicio público. Su prestigio, desmoronado en 5 minutos. Su rostro, viral en todas las plataformas. Bajó de la cama, descalzo, con el traje aún colgado de la noche anterior. Encendió la televisión. No había forma de escapar. Lo que Catalina había hecho no era una venganza impulsiva. Era una ejecución perfecta. El golpe más limpio. Y al mismo tiempo, el más emocionante que jamás había sufrido. En el noticiero de la mañana, una analista decía: no estamos hablando solo de una infidelidad. Estamos ante una construcción sistemática de engaño, con implicaciones éticas y legales. Javier apretó los puños. Le hervía la sangre no por lo que decían, sino porque todo era cierto. Y no podía negarlo, ni siquiera a sí mismo. Había planeado cada detalle. Había manipulado a Teresa. Había desaparecido a Catalina. Había querido crear un nuevo mundo donde él fuera el héroe, sin contar con que el pasado, si no se entierra bien, vuelve más fuerte. El espejo no le devolvía la imagen de un abogado exitoso. Le devolvía la de un farsante. Mientras tanto, Catalina ya estaba en el café, esperándola. Teresa llegó puntual, con gafas oscuras y una bufanda que intentaba ocultar su rostro. Se sentó frente a ella sin hablar. Catalina pidió 2 cafés. El silencio era espeso, pero no incómodo. Era el silencio de quienes se entienden sin palabras. Teresa se quitó las gafas. Tenía los ojos hinchados. No sabía nada, dijo, con la voz quebrada. Te juro que no sabía. Catalina asintió. Lo sé. Y en esas 2 frases se tejió un puente. Un pacto de humanidad. Porque antes de ser víctimas, eran mujeres. Heridas por el mismo hombre. A su manera, salvadas por la misma verdad. Pensé que él era diferente, murmuró Teresa. Que por fin alguien me veía de verdad. Catalina no respondió de inmediato. No por falta de palabras, sino por respeto al dolor. A veces no es que no nos vean. Es que ven lo que necesitan proyectar. Y tú fuiste el molde perfecto.
Teresa agachó la cabeza. Las lágrimas caían sin escándalo. Catalina no la consoló con clichés. Solo dejó que llorara, porque a veces, lo más superador que una mujer puede hacer por otra es simplemente acompañarla. Esa tarde, Javier intentó dar su versión en un canal de televisión local. El periodista lo recibió con cordialidad, pero la entrevista fue una trampa honesta. Le mostraron el video, le leyeron partes de la carta de la madre de Teresa, lo confrontaron con las fechas y registros. ¿Usted realmente creyó que podía mantener 2 vidas sin consecuencias?, preguntó el conductor. Javier intentó justificar. Habló de momentos de confusión, de intenciones buenas, de amor real. Pero cada palabra sonaba más vacía que la anterior. El periodista cerró con una frase demoledora. Lo más triste no es que usted haya mentido. Es que convirtió el amor en una herramienta de negocio. Javier bajó la mirada. Ya no tenía público. Solo ruinas. Mientras tanto, Catalina y Teresa caminaban por el parque. No como amigas. No aún. Pero sí como aliadas de un mismo despertar. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Teresa. Catalina la miró con calma. Voy a escribir. Teresa sonrió levemente. ¿Y crees que alguien quiera leerlo? Más de los que crees. Porque esta historia no es solo mía. Y en esa frase, Teresa entendió algo. Que aunque el dolor fuera suyo, no estaba sola. Que su caída también podía ser inicio. Como lo había sido para Catalina. Javier, por su parte, ya no podía caminar por los pasillos del bufete sin sentir las miradas encima. Algunos lo evitaban, otros lo ignoraban. Su socio principal lo citó para una reunión urgente. No era difícil adivinar el contenido. Suspensión de sus funciones, revisión de contratos, posible disolución. Su carrera no solo estaba manchada, estaba quebrada. Los cimientos de su prestigio, construidos sobre mentiras, se deshacían como polvo en el viento. Esa era la verdadera traición, la que se comete creyendo que nunca tendrá eco. Pero el eco llegó, y con él, la caída. Catalina regresó a casa esa noche, cansada pero firme. Su hija la abrazó largo. Ya no necesitaban palabras. Se sentaron juntas a ver una película cualquiera. Un drama liviano, sin amores imposibles ni engaños. Solo imágenes simples. Risas suaves. Catalina pensó que eso era la paz. No tener que explicar nada. No tener que actuar. Solo estar. Respirar. Y cuando terminó la película, escribió en su cuaderno. Las mentiras pueden ser brillantes, pero la verdad tiene raíces. La paz no llega de golpe. Llega como una brisa lenta, casi tímida, después de una tormenta demasiado ruidosa. Catalina, sentada en su escritorio, observaba la portada provisional de su libro. El silencio de la primera esposa, decía en letras negras sobre fondo blanco. Era sobrio, elegante. No necesitaba más. Cada palabra en su interior había sido escrita con sangre, paciencia y lucidez. No era un ajuste de cuentas, sino una memoria. Un testimonio. La historia de una mujer que fue convertida en sombra y eligió encender su propia luz. Catalina sonrió con serenidad. No por orgullo, sino por alivio. Por fin, la historia tenía nombre, y lo tenía escrito por ella. Los días siguientes fueron calmos. La ciudad seguía hablando del escándalo, pero ella ya no era parte del ruido. Había cedido ese espacio a las redes, a los noticieros, a los opinólogos. Su foco estaba en otra cosa. En cada línea de su manuscrito, en cada charla con su hija, en cada sorbo de café que ya no sabía a espera, sino a presente. A veces, los vecinos la saludaban con un respeto que antes no estaba. Catalina sabía lo que eso significaba. Admiración, sí, pero también identificación. Porque su historia, aunque singular, hablaba de muchas, de todas, de tantas mujeres que se perdieron amando y que ahora buscaban reencontrarse. Un martes cualquiera, recibió una invitación para dar una charla en una universidad del norte. Querían que hablara sobre narrativas femeninas en contextos de poder y silencio. Catalina leyó el correo 3 veces. Aceptó, no porque se sintiera experta, sino porque entendía que su vivencia era un punto de partida, y que compartirla era parte de su proceso superador. Preparó su presentación sin pretensión. Solo llevó su historia, su voz, sus pruebas y su renacimiento. La audiencia la escuchó con atención. Al terminar, una estudiante se acercó con lágrimas en los ojos. Gracias por contar lo que yo aún no sé cómo decir. Catalina la abrazó. No necesitaba más.
Volviendo en el tren, pensó en Esteban, ese viejo amigo de la universidad que la había contactado semanas atrás al ver su nombre en una entrevista. Habían salido a tomar algo una vez, conversado de la vida, del tiempo, de lo que no fue. Él era tranquilo, amable, sin urgencias. No insistía, no proponía más de lo que podía ofrecer. Y eso, para Catalina, era suficiente. Se veían de vez en cuando. Charlaban, reían, a veces caminaban en silencio. No había promesas ni expectativas, solo presencia. Y en eso, había algo profundamente sanador, pero también profundamente emocionante. Porque volver a confiar no es regresar al punto de partida, es aprender a caminar distinto. Una noche, mientras organizaba sus papeles, encontró una caja vieja con cartas antiguas. Entre ellas, una escrita por Javier en su primer aniversario. Decía, prometo amarte incluso cuando no sepas cuánto vales. Catalina la leyó con una mezcla de risa y tristeza. Pensó en cómo el tiempo transforma las palabras. Lo que antes era ternura, ahora era ironía. Pero no rompió la carta. La guardó, porque no se trataba de borrar. Se trataba de recordar sin que duela, de saber de dónde venía, para no repetir el camino. El pasado, aceptado, no es peso. Es mapa. Un sábado por la tarde, Teresa la llamó. Iba a mudarse de ciudad. Conseguido un nuevo trabajo. Lejos de los focos, lejos de todo. Catalina la escuchó con atención. ¿Crees que algún día voy a confiar en alguien otra vez?, preguntó Teresa, con voz baja. Catalina sonrió. Sí, pero no vas a confiar igual. Vas a confiar mejor. Ambas guardaron silencio. Gracias por no destruirme, añadió Teresa. Pudiste hacerlo, y no lo hiciste. Catalina no respondió, porque a veces, la mejor respuesta es el gesto que no se dio. Y eso también es amor. Un amor nuevo, propio, superador. Esa noche, Catalina recibió una llamada inesperada. Era una productora de televisión. Querían llevar su historia a un formato documental. Ella dudó. No quería espectáculo, pero aceptó una reunión. Escuchó, puso límites, exigió respeto y aceptó solo bajo una condición: que su historia no fuera la de una mujer traicionada, sino la de una mujer reconstruida. No quiero que me presenten como víctima. Quiero que vean en mí a alguien que eligió salir, dijo. La productora asintió. Eso es justo lo que necesitamos contar. Catalina colgó sabiendo que algo nuevo comenzaba. Y no era una historia más. Era la suya. Días después, Esteban la acompañó a una feria del libro. Era un evento pequeño, local. Catalina firmaba algunos ejemplares, saludaba a lectores, escuchaba historias. Una mujer se acercó temblando. Le mostró su copia marcada con posits de colores. Tú me ayudaste a salir de un infierno, dijo. Y no me conoces. Catalina tomó su mano. Tal vez sí te conozco, porque todas las que pasamos por esto, nos parecemos más de lo que creemos. Ambas se abrazaron, y en ese abrazo, Catalina sintió que algo sanaba. No en ella, en todas. Esa misma noche, mientras Esteban preparaba té en su cocina, Catalina lo miró en silencio. Pensó si debía decirle lo que sentía, si era el momento de abrirse a algo más. Pero no lo hizo. No aún, porque el amor, ahora, no era urgencia. Era posibilidad. Y entonces, se hizo la pregunta que no le había hecho a nadie más. ¿Debería abrirle el corazón a Esteban, o dejar que la vida, poco a poco, me enseñe a florecer sin volver a depender de nadie? Porque sanar no siempre significa volver a amar. A veces, sanar es aprender a amarse sin pedir permiso. Y mientras miraba por la ventana, con el libro en una mano y una taza en la otra, supo que su historia no necesitaba cierre, solo continuidad. La vida no siempre da finales felices, pero a veces ofrece nuevos comienzos. Catalina caminaba entre los pasillos de la Feria Internacional del Libro con una calma que solo las almas liberadas conocen. Llevaba puesto un vestido sencillo, sin pretensiones, pero con la elegancia natural de quien ya no necesita aprobación. Las personas se acercaban a su mesa de firmas con respeto, con emoción, con historias en la garganta. Mujeres de todas las edades, hombres callados, incluso adolescentes que habían leído su libro por recomendación de una madre, una tía, una hermana. Gracias por contar lo que nosotras no sabíamos cómo nombrar, le decían. Catalina sonreía, no por vanidad, por conexión. Su historia, convertida en libro, ya estaba en 3 idiomas. Pero más allá de las cifras, de las ventas,
de los contratos. Lo que realmente la conmovía eran las miradas. Miradas que le decían, yo también fui Catalina. Y en esos ojos, ella se reconocía. Porque aunque ya no doliera, nunca olvidaba. Cada palabra escrita fue una cicatriz sanada. Cada página, un pedazo de su alma rearmado con cuidado. A su lado, Esteban organizaba las copias con una paciencia que la enternecía. No eran pareja, no aún, pero él estaba, con presencia serena, con tiempo sincero, con esa ternura que no exige nada, pero lo ofrece todo. Una periodista se acercó con una cámara pequeña. Quería grabar unas palabras para una cápsula en redes. Catalina aceptó. Le preguntaron cómo resumiría su camino en una frase. Pensó un segundo. Él intentó esconderme, pero me convertí en alguien imposible de ignorar. La periodista la miró con los ojos abiertos, sin poder evitar una sonrisa. Eso es poderoso. Eso es verdad, respondió Catalina. Y en ese instante, comprendió que ya no estaba contando una historia pasada. Estaba escribiendo su presente. Un presente firme, lúcido, emocionante, lleno de posibilidades que no dependían de nadie más. Mientras firmaba una dedicatoria, escuchó una voz femenina al fondo. Ella contó mi historia. Catalina levantó la vista. Era una mujer joven, con rostro cansado y mirada brillante. Tenía el libro en las manos, marcado con post-its, subrayado, vivido. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Catalina se levantó. La abrazó. Sintió su cuerpo temblar. No necesitaban hablar. El abrazo era testimonio. Era puente. Era eco. Porque cuando una mujer sana en voz alta, permite que otras se reconozcan en su reflejo. Y eso es revolución. Al finalizar la jornada, caminó sola por un tramo del parque cercano. Quería escuchar sus pasos, su respiración, su ritmo. Ya no era la Catalina que vivía pendiente de un hombre, de un nosotros que la había aplastado. Era una mujer en construcción constante. Con heridas, sí, pero también con luz. Con criterio. Con nuevas preguntas. No necesitaba certezas. Le bastaba con el coraje de elegir su camino, incluso si a veces se torcía. Porque vivir sin depender no significa estar sola. Significa habitarse. Y eso era lo más superador que había logrado hasta ahora. Esa noche, en su casa, preparó una cena ligera. Su hija le contó sobre un chico que la miraba en la escuela. Rieron juntas. Catalina no dio consejos. Solo la escuchó. Aprendía cada día a no proyectar su dolor en los demás. A no criar desde el miedo, sino desde la verdad. Porque no quería que su hija creciera con la idea de que el amor era sacrificio silencioso. Quería que supiera que el amor, el real, es elección. Es respeto. Y empieza por una misma. Antes de dormir, anotó en su diario. Hoy no lloré. Hoy solo viví. Javier no volvió a buscarla. Sus abogados intentaron negociar discretamente. Ella respondió con un simple documento de cierre legal. Nada de declaraciones, nada de disculpas públicas. Solo silencio, porque no todo merece respuesta. Algunos errores deben pudrirse solos. Teresa, por su parte, le escribió desde otra ciudad. Trabajaba en una fundación. A veces ayudaba a jóvenes que pasaban por relaciones abusivas. Catalina le respondió con gratitud. La vida seguía. No perfecta, pero sí digna. Y eso era más que suficiente. Una editorial propuso convertir su libro en una obra de teatro testimonial. Catalina aceptó, con una condición, que los personajes no tuvieran nombre, que cada espectadora pudiera verse reflejada, sin etiquetas, que la historia doliera, sí, pero también inspirara, porque al final, eso era lo que más quería, que su dolor sirviera de faro, no de jaula. En cada ensayo, las actrices lloraban, reían, se abrazaban, y ella, sentada al fondo del auditorio, volvía a mirar su historia, desde afuera, y confirmaba que valía la pena haber contado todo. Una tarde, Esteban la invitó a ver una exposición de arte. Caminaban entre cuadros abstractos, compartiendo silencios cómodos. Catalina lo miró de reojo. Pensó en lo fácil que sería dejarse llevar, construir algo nuevo con él. Pero también pensó en su proceso, en sus pausas, en su paz. No tengas prisa, le dijo él, como si pudiera leerla. No tengo, pero tampoco miedo, respondió. Y siguieron caminando, porque a veces, el amor llega cuando una ya no lo necesita. Y por eso, se vuelve más libre. En su última presentación, frente a una sala llena,
Catalina cerró su lectura con la voz firme y los ojos brillantes. Gracias por escuchar, por vernos, por no callar más. La ovación fue lenta, luego poderosa. No era por la autora, era por la verdad, por la valentía, por la herida convertida en palabra. Catalina sonrió, saludó y bajó del escenario. El mundo seguía girando, pero ella, por fin, giraba con él, a su ritmo, a su manera. ¡Guau! ¡Qué historia tan intensa! Y a veces, cuando creemos que ya lo hemos visto todo, la vida aún nos sorprende. Pero mira, todo lo que vivimos, incluso lo más doloroso, puede enseñarnos algo sobre la fuerza, el amor y los nuevos comienzos. Y si sentiste ese dolor conmigo ahora, quiero que sepas que este camino todavía no ha terminado. Porque hay un momento, un gesto simple, que puede cambiarlo todo. A veces, es en un abrazo donde encontramos el valor que nos faltaba. Y hay una historia que muestra exactamente eso. Un día que debía ser feliz se convirtió en una herida más, pero también trajo una fuerza inesperada. Yo dejé aquí en la pantalla final un video que te va a tocar el corazón. El día que cumplí años me dejó por otra, pero mi hijo me abrazó y dijo, no llores por él. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.